Vamos de este momento aquí abriendo las escrituras, y en esta ocasión damos gracias a Dios como siempre por sus misericordias que son nuevas cada mañana, y porque ya Él nos ha ordenado a llevar esta enseñanza, este evangelio. Él dijo: id y predicad este evangelio. En, este, en esta ocasión vale la pena que estoy aquí eh, para hablar por qué Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Pero sí vale la pena decir antes que si Moisés no entró a la tierra prometida, o que el pueblo de Israel, como se dice, fueron rebeldes, y Moisés y Aarón fueron rebeldes, desobedientes, entonces aquí sí vale la pena decir que nosotros no somos diferentes a Israel, porque nuestra naturaleza no tenemos una naturaleza diferente a la que tenían los judíos, a la que tenía el pueblo de Israel y a la de Moisés y Aarón. Tenemos esta naturaleza que por eso Jesús nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que esto es importante resaltarlo. Muy bien, entonces en esta ocasión, en este momento, vamos a ver por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y para esto, esto sí, como siempre he dicho, la escritura tiene tanto que mirar, tantos detalles, pero vamos a sintetizar esto, lo esencial del por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Pero para ello vamos a mirar primeramente Éxodo 17, que Éxodo 17 nos da mucha referencia para cuando el evento que sucede en el libro de Números, el capítulo 20. Y para ello ustedes pueden leer todo el capítulo 17 del 1 al 6, pero yo voy a leer el versículo 5 y el 6 para referenciar allá después. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esta escritura, para señalar que la orden aquí que Dios le da a Moisés es muy específica. Dice, dice en el versículo 5, que nuevamente quiero leerlo para poder sacar de allí lo esencial. Dice: y toma en tu mano tu vara. Entonces, con que golpeates la peña en Horeb. Entonces aquí nos vamos a quedar con esto: en tu mano y tu vara. Ahora nos vamos a ir a número 20. Número 20, capítulo 7 al 12. Aquí voy a leerlo todo. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: aquí hay una admiración: oíd ahora, rebeldes,
y hay un interrogante seguido. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí está lo, aquí está lo esencial. ¿Y por qué es importante discernir esto? Porque es que todo lo que ocurrió en el antiguo pacto fue con un propósito para llevarnos a comprender el nuevo pacto, tantas figuras, tantos cuadros que se daban aquí. Y este desagrado de Dios con Moisés, que era su siervo. Todo el tiempo Dios llamó a Moisés mi siervo Moisés. Entonces este desagrado para mirar el cumplimiento de este cuadro del antiguo pacto en el nuevo pacto. La trascendencia y lo relevante que fue esto en esta ocasión. Entonces, para señalar nuevamente, en el capítulo 17, Dios le dice a Moisés: toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Pero ahora luego en este capítulo 20 de Números, él le habla muy claramente también en el versículo 7, en el versículo 7, en el versículo 8 y 9. Dice: toma la vara y reúne la congregación. Y ahora leo aquí: y ella dará sus aguas, y sacarás aguas de la peña. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y vinieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, bueno, ahí está, pero está la parte donde dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces. En este versículo 10 y 11 está donde Moisés desagrada a Dios y su pecado. Por eso le dice Dios: porque no me santificaste delante del pueblo de Israel. Porque Dios le ordena a Moisés, primeramente Dios le ordena a Moisés en el capítulo de Éxodo 17 que golpee la peña. Pero acá en Número le dice que hable a la peña. Y por eso es que dice que la golpea 2 veces, porque está tomando la referencia de Éxodo 17. Al golpearla allá y al golpearla acá, dice 2 veces. Pudieron ser más, pero el referente que toma son 2 veces para mostrar que fue más de una vez. Entonces es aquí donde Moisés toma como su propia autoridad. En el capítulo 17 era su autoridad, era, digamos, la ley, porque Dios le dijo: toma tu vara en tu mano. Pero acá Dios le dice: toma la vara. No le dice que en su mano, toma la vara. Allá era la autoridad de Moisés. Acá ahora el número 20 es la autoridad y bajo el poder de Dios. Pero aquí Moisés lo hace, se toma esa atribución y él lo toma bajo su propia directriz. Fíjese que aquí él dice que y dice, entonces alzó Moisés su mano. Y fíjese que aquí está lo grave, porque él golpea la peña con su mano, pero golpea la peña. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay detalles muy precisos, y nos llevan a mirar que Moisés estaba en aquella era
la vara de Moisés, porque él dice tu vara, acá es la vara de Dios, o sea, la autoridad de Dios, la vara representa esa autoridad, la autoridad de Dios. Pero Moisés dice que tomó su mano y golpeó la peña. Aquí es importante este la. La no, es un indicativo de definición, de algo definido, de algo único, de algo que ya nosotros hemos conocido. Eso expresa, identifica lo que ya es conocido, lo que es único, la. Entonces Moisés aquí está golpeando la peña, o sea, la peña está simbolizada en las escrituras como Cristo, porque fíjense que hay una escritura que dice que Él es siendo la principal piedra del ángulo, o sea, Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces Moisés aquí estaba golpeando al mismo Cristo en esa figura, en ese tipo, porque estaba golpeando la peña. Y también, ¿por qué Moisés en el versículo 10, fíjense cómo él toma como una distancia, como una demostración de distancia, porque él no dice, él dice aquí, miren, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahí él cambia totalmente el contenido y cambia totalmente ya su decisión, porque ya él no va a hablar a la peña, sino que él golpea esta peña, o sea, él le da como otra definición. Fíjense que estamos en la y esta. Entonces, aquí cuando él habla de esta peña, él se está demostrando como algo, como una distancia. Él está desconociendo. Y ya él tenía el conocimiento por el capítulo 17 de eso, donde Dios, ya él para él era conocido, la peña, esa figura. Pero él acá en el capítulo de número 20, él totalmente es como para él algo desconocido, porque él habla de esta peña. Entonces, estos detalles son muy significativos, porque una cosa es decir la peña, otra cosa es decir esta peña. Entonces, a más de Dios darle la orden de que le hablara a la peña, no solamente él le habló, no solamente la golpeó, sino que la desconoció. Desconoció de que es la peña, de que es la principal piedra del ángulo, así lo dice la escritura, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces, esto es muy significativo y muy diciente. Entonces, aquí estuvo el por qué Dios se desagradó tanto con Moisés. Primeramente, por eso dice, no me santificaste delante de los hijos de Israel, delante del pueblo de Israel, porque Dios es santificado en su verdad y en la obediencia y en reconocerlo. Y Moisés, aquí en el versículo 10, ustedes lo pueden mirar muy bien, lo estaba desconociendo, estaba hablando de esta peña, no de la peña. Entonces esto es muy importante, que pareciera a veces que son cosas, pero que por eso es importante también, como lo he dicho algunas veces, la versión y la traducción. Ustedes saben que es la versión que les he dicho que uso, es la versión Reina Valera del 60. Entonces esto nos lleva a mirar el desagrado de Dios. Y esto nos va a llevar a al libro de Hebreos. Porque fíjense, la primera vez, la primera vez, Moisés, la orden que le da Dios en Éxodo 17 es, él va bajo su autoridad, la vara en tu mano. La vara en tu mano, que esto está muy explícito, es la primera vez. Pero en la segunda vez, en el libro de Números 20, Dios le da a él otra orden. Le dice, toma la vara y golpe y hablar a la peña. Son dos órdenes muy distintas. Tanto en la primera
es bajo la autoridad de Moisés, o sea, bajo la ley. En la segunda, y con su propia vara y con su propia mano. Pero en la segunda orden, en Números, es bajo la autoridad de Dios y es el poder y la mano de Dios y es la gracia. Recordemos que hay un texto en Juan que dice que la ley por medio de Moisés fue dada, más la gracia por medio de Jesús. Entonces, Dios le toma a Moisés esto como algo grave porque ya el cumplimiento de la cruz estaba aquí avistándose, como dice la misma escritura, era sombra. Porque fíjese, para que esto nos ayude aquí, voy a leer, ustedes pueden leer todo el capítulo 9 si ustedes lo desean, pero yo voy a leer solamente eh, del capítulo 9 voy a leer versículo 25, 26 y 28 y voy a leer un versículo del capítulo 10. Hebreos 9, 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que este capítulo de Hebreos, que todo el ceremonial de Levítico, del Éxodo, de Número, todo ese ceremonial, ya que aquí en el Nuevo Pacto ese ceremonial ya tiene su cumplimiento en Jesús. Entonces fíjense que aquí dice claramente que Él debía ser ofrecido una sola vez. Y aquí hay algo que armoniza muy bien, Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Muchas veces. Por eso es que es tan grave lo que hace Moisés y Dios se lo toma como algo muy grave. Y era su siervo y por lo cual no lo deja entrar, o sea, lo deja fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya la profecía, ya todo estaba en la presciencia, en el anticipado conocimiento de Dios que Jesús, porque fíjense, desde el principio del mundo, al golpear a Moisés la peña más de una vez, estaba, estaba, estaba en contra y estaba ya mostrando algo que sería muy grave, como que Jesús y el hombre y la humanidad tendrían que, bueno, cuántos sacrificios y cuántas veces Jesús tendría que ir a la cruz. Pero dice que bajo el principio del mundo no sería, no sería muchas veces, sino una sola vez. ¿Y cuántas veces? Por eso fue lo grave, porque Moisés golpeó la peña, dice dos veces, porque ya les dije antes, toma como referente la del Éxodo 17, pero pudo ser más, pero nos dice dos veces, para mostrarnos que Jesús solamente sería sacrificado una sola vez, porque Él era la roca y es la roca. Y Moisés desconoció esto, incluso que el libro de Números lo muestra muy bien, porque dice esta peña. O sea, ya ahí hay un distanciamiento. Esta es una palabra que muestra una distancia. Ya él no estaba reconociendo no estaba reconociendo en el Éxodo ya capítulo 17 cuando todas las veces él trató con la peña, con algo definido, algo único, entonces acá ya la peña no era algo que era desconocido para él, sin embargo, en esta peña él estaba desconociendo, ya había una distancia. Y
el golpear es hacerlo dos veces, ya mire dónde estaba el desagrado de Dios, porque Jesús no sería crucificado varias veces, sino una sola vez, y el libro de aquí de Hebreos, y si usted busca otros textos, los puede ver muy explícitamente. Estas cosas de pronto no se pueden minimizar, ni se pueden mirar así muy livianamente, porque lo que le da la eficacia y lo que nos hace fortalecer nuestra fe es precisamente ver esa armonía que tiene el antiguo pacto con el nuevo pacto y esa verdad de Dios, porque el mismo Dios, la escritura dice que la suma de su palabra es verdad. Por tanto, no podemos sacar un argumento de nuestros propios conceptos y argumentar que eso le quita la esencia a la verdad y al cumplimiento de lo que era la figura, el tipo de Jesús. Recuerden que Jesús venía en todo el antiguo pacto, eh, eh, allí en las páginas, en figuras, en cuadros, en símbolos, venía Jesús para que todo aquello ya fuera sombra y el cumplimiento se diera aquí en el nuevo pacto y en el sacrificio de la cruz. Así que ese evento de Moisés, ese hecho de Moisés trascendía hasta la cruz, porque Jesús sería sacrificado y sería golpeado, sería maltratado, sería magullado una sola vez, no dos veces, ni porque esto está hablando de las veces que él tendría que ir a la cruz y las veces que él tendría que ser sacrificado para poder salvar a la humanidad. Y está mostrando que solamente sería una sola vez, como lo deja claro todo y como sucedió y como nosotros hoy alcanzamos esa salvación en Él, porque entró una sola vez como el gran sumo sacerdote. Entonces les dejo todo esto para discernirlo, para mirarlo, y que ustedes pueden después tomar las escrituras y mirar que el propósito de Dios es llevarnos a mirar que todo el antiguo pacto tenía ese cumplimiento en todas esas figuras y en todos esos símbolos en la persona de Jesús, en el Cristo, en una forma muy definida y muy determinante. Así que gracias le damos a Dios por esto y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros, porque esto es lo que nos fortalece en la fe, ver la eficacia de la palabra y el cumplimiento y la armonía y esa concordancia que ella misma tiene. Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad.